Muy bien. Buenas noches oficialmente. Estamos en Calvary Chapel Chosica, tanto para los presentes como aquellos que están o que se vayan uniendo a la transmisión del día de hoy. Seguimos hoy día con el estudio del libro de Éxodo. Ya estamos iniciando el capítulo 9 del libro de Éxodo. Y hemos tenido pues una historia fascinante realmente hasta el día de hoy. Para mí, si me preguntaran ustedes qué es lo más fascinante hasta el momento en la historia de Éxodo, yo no diría ni digamos los milagros del Señor, que son impactantes. No diría la historia de cómo fue salvado Moisés de las aguas. No me iría por ese lado. Hay un término que he aprendido de nuestra hermana Eliana y creo que también lo he escuchado a la hermana Marta, cuando dice, yo soy un poco pinchaglobos, o sea, que malogra la fiesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno piensa en lo espectacular y Dios es espectacular, nada es imposible para Él. Pero ¿saben qué cosa es lo que más me atrapa de toda esta primera parte de la historia? Moisés, en esa transformación, en esa inutilidad que trataba Moisés de mostrarle a Dios, de que no era él el que iba a hacer todas estas cosas. No, Señor, tu plan es maravilloso, perfecto, increíble, pero yo no soy la persona. Moisés trataba de decirle eso. Fíjate en qué te estás fijando. Y justamente Dios utiliza todas esas imperfecciones para levantar a la persona que sabe que en algún momento puede dudar, pero que finalmente va a tener el corazón listo para llevar a cabo sus propósitos. Y los propósitos no eran cualquier cosa. Entonces pónganse en esa escena. ¿Y por qué digo que me fascina? Porque primero que tanto a ustedes como a mí, el Señor nos sigue transformando. Y tanto ustedes como yo no tenemos muy claro todavía cuáles son los propósitos de Dios a través de cada uno de nosotros. Pero si hizo eso con un hombre de 80 años que cuidaba ovejas durante 40 años en la mitad del desierto. Sus diálogos con las ovejas deben haber sido increíbles, porque después de su esposa Séfora, sus 2 hijos y la tribu de los madianitas donde estaba Yetro, su suegro, más allá de eso, ¿qué más habrá hecho Moisés durante 40 años de su vida para que de pronto Dios aparezca delante de él y le diga, tú eres el que va a sacar mi pueblo de Egipto, lo va a liberar? Y bueno, ya saben, ahí Dios se manifiesta cuando él le pregunta, ¿y diré de parte de quién? Si me preguntan, parafraseándolo, yo soy. Y ese yo soy debería ya golpearte el corazón, porque todo el Evangelio de Juan que hemos visto hasta el año pasado, hemos visto a Jesús diciendo, yo soy. Es una unidad total, es nuestro Dios. Y Él se manifiesta así. Y en ese camino hemos llegado hasta aquí. ¿Cuántas plagas han pasado hasta el momento? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? 4 plagas. ¿Cómo supieron? 4 plagas. 4 plagas hemos visto hasta el momento que han ocurrido. Muy bien. Pues ahora, para recordártelo, hemos pasado primero la plaga de sangre en el río Nilo, luego la plaga de ranas, luego hemos visto la plaga de moscas y habíamos visto también la plaga de piojos, ¿se acuerdan? Plaga de moscas y todo es horrible. Pero ahora va a venir una situación bastante complicada, porque terrible los piojos, terrible las moscas, el río no puede tomar agua, ¿no? Pero ahora no van a poder comer. Ya no van a poder comer. Y no es así que ya hoy día y después, no. Vamos a ver hoy día cómo Dios derriba la falsa seguridad humana. ¿A qué llamamos falsa seguridad humana? No hablamos a la gente que trabaja en seguridad, hablamos
¿Sobre qué basas tu estabilidad, tu esperanza, tus deseos, tus anhelos, tus certezas de que vas a hacer las cosas bien y que vas a tener provisión y que vas a tener cómo vestirte, dónde vivir, etcétera, etcétera? Y si tienes hijos, y creo que todos aquí los tenemos, pues ¿qué cosa va a haber que yo pueda dar para ellos? Para que ellos tengan las mismas oportunidades que yo tengo. Pero si te miras bien, yo tengo esas oportunidades. ¿Sobre qué baso mis seguridades? A lo mejor estoy construyendo castillos sobre cosas que realmente no existen y no son. Yo creo que sí lo tengo, pero los demás que te ven dicen, oye, ¿qué le pasa? Piensa que está muy bien. Pero estoy hablando como persona de mundo. No estoy hablando como hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tu certeza sabes perfectamente sobre quién está. Estás parado en la roca fuerte que es el Señor Jesús. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es porque la pasaba bastante mal. Pero todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y estamos viendo que esa sí es nuestra roca, nuestro castillo fuerte, nuestra seguridad. Pero aquí Dios va a derrumbar la supuesta seguridad de los egipcios en su pueblo, empezando por el faraón. También vamos a ver a Dios que está demostrando que ningún ídolo podría ser una protección para Egipto. Yo lo hablo para Egipto, pero también lo hablo para nosotros, ¿no? Hay cantantes que nos encantan. Hay pensadores que nos llaman mucho la atención y nos encantan. Hay personas, pues, que tienen sus cualidades y que nos han capturado a través de los tiempos, de los años, de nuestra vida. Y cuando estás caminando y escuchas esa canción, retrocedes a aquel buen momento que tuviste cuando estabas más joven, cuando estabas en otro tiempo, y comienzas a tararear la canción. Pero en que ninguna de esas cosas se convierta en un ídolo. Que nada de eso te acondicione en tu vida. En las tendencias, en las adicciones y en las cosas que tenemos o que pueden haber estado ahí en tu vida. Nada de eso debería ser algo que se convierta en algo más importante que Dios. Ni tus hijos, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus esposos o esposas. Nada que tengas realmente es tuyo. Te lo ha dado el Señor. Y el Señor dice que no pongas nada delante de Él. Nada. A Él primero. Se le está diciendo al pueblo de Egipto, ninguno de esos ídolos que tienes te da protección. Tercero, vas a ver que hoy día se va a exponer la impotencia que limita la sabiduría humana. Uno es muy sabio mientras que habla, pero cuando las papas queman, cuando comienzan los problemas, comienzas a darte cuenta que te faltan los recursos y puedes ser muy hábil y salir de muchas situaciones hasta que te agotas, te cansas, te enfermas, te envejeces y te mueres. De pronto, ¿qué pasó con todo eso? Algo más. Me atrevería a preguntarles en este momento si ustedes saben el nombre de su tatarabuelo, por el lado materno. ¿Alguien se acuerda? Pero lo han tenido, ¿no? Me refiero, todos hemos tenido un tatarabuelo, tatarabuela, ¿no? Bisabuela, como decía un personaje, pero no saben su nombre. Saben que ha sido una persona que nació, creció como nosotros, se desarrolló en un hogar, tuvo sus problemas, tuvo sus felicidades, tuvo sus canciones, tuvo sus trabajos, tuvo sus tantas cosas que tú tienes, y de pronto tuvo sus hijos. Y de esos hijos salieron hijos, y otros hijos más. Y de pronto se murieron. Y en esta generación nosotros no sabemos sus nombres. Ni siquiera, ni su cara. Salvo que tengas un buen álbum con fotos muy antiguas o quizás retratos, porque alguien se preocupó por hacer esa secuencia, pero simplemente no están ni en nuestra memoria porque no los hemos visto, menos en nuestro corazón.
¿Y dónde están esas personas que nos antecedieron? Ponte a pensar que tú estás aquí porque el Señor te ha puesto aquí, pero también te dio toda una línea familiar anterior, que tuvieron muchas alegrías, tristezas y penas y todo, y ya no están, y no sabes ni sus nombres. Ponte a pensar que si el Señor no estuviera por venir ya, que eso es el anhelo que tenemos, a lo mejor tú también vas a ser esa persona del futuro. Y ese niño o niña creciendo, ni idea de ustedes ni de mí. ¿Han pensado en eso? Ahora deben saber, Dios, nuestro Padre, tiene nuestros nombres en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes quién te va a recibir con los brazos abiertos el día que partas? El que nunca se olvidó de ti y el que nunca se olvidará de ti. Tu nombre está en su mente y en su corazón. ¿Has pensado eso? Y aquellos que de pronto de nuestra familia conocieron al Señor en su tiempo y están en la gloria de Dios, y ni de eso sabemos, los vas a conocer, que son tu familia en la tierra. No van a ser ni tu bisabuelo ni nada de eso. Va a ser alguien más que va a ser parte de un gran grupo de hermanos en el cual vamos a ser parte de nosotros. Eso es la eternidad. Si Dios ha permitido que sucedan estas cosas, tú tienes familia, tienes una gran familia. Yo soy tu familia hoy, en Cristo. Así que, ¿dónde queda la sabiduría humana en todo lo que acabo de hablar? De verdad que no queda nada de eso, ¿verdad? Y también vamos a ver a Dios que revela que solo Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la salud. Hoy día vamos a ver eso, así que te invito a que vayas a tu Biblia. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Preséntate ante el faraón y di: el Señor, el Dios de los hebreos, ponle ojo a eso, el Dios de los hebreos, o sea, tuyo no es, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 2: Porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, 3, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo, y sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Será una plaga muy grave. 4. Y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que es de los hijos de Israel. 5. El Señor ha puesto un plazo y ha dicho: yo, el Señor, haré esto en el país mañana. Al día siguiente, dice el versículo 6, el Señor hizo todo aquello y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió una sola cabeza. 7. Entonces el faraón mandó a ver y resultó que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Mira, si no has tenido agua, si todo apestaba, era una pestilencia llena de moscas, piojos, todas las ranas muertas amontonadas después que terminó la plaga, todas esas cosas horribles, se te muere toda la comida, porque así te lo voy a decir. Ellos comían todo eso. Se te muere toda la comida y vas a endurecer el corazón y vas a decir: ¡no! Está bien, yo sé que me vas a decir, pero es Dios el que endureció el corazón de Faraón. Sí, es cierto. Pero eso tenía pues un propósito. ¿Y qué pasaba con esa millonada de gente de egipcios que habían ahí, que miraban al Faraón tomando estas decisiones? Se sujetaban al Faraón.
Pero veía que Faraón estaba tomando malas decisiones. Todo se estaba muriendo y todo estaba apestando. El ganado representaba riqueza, representaba producción, comercio, representaba alimento, estabilidad y poder nacional. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob andaba con todos sus rebaños y con todas sus cosas, era para ser un hombre multimillonario, por eso. Abraham fue otro, ¿verdad? Cada uno de los que está en la línea de Abraham, Isaac, Jacob, todos habían tenido una prosperidad bárbara en temas materiales, y el ganado era lo que más les daba a ellos el prestigio, las capacidades económicas y la relación con otros. Así que Dios toca exactamente aquello donde el hombre deposita su confianza, lo que hemos dicho al inicio. Egipto confiaba más en sus recursos naturales que en Dios. Eso ya está clarísimo. Y de hecho, los recursos naturales eran su Dios, ¿verdad? La creación de Dios era lo que adoraban. ¿Se acuerdan de esto? Para que lo puedan entender mejor. Ya. Dios está por encima de todo esto y está tocando lo que realmente les duele. El juicio revela que ocupa realmente, ¿qué ocupa realmente el corazón humano? ¿Qué es lo que ocupa el corazón del hombre? En el caso de los egipcios, miren lo que hay acá. Los dioses que están siendo confrontados por nuestro Señor, esos ídolos falsos, son Hathor y Apis. Hathor es la diosa de la fertilidad, de la maternidad y de la abundancia. Y allá al costadito está Apis, que es la fuerza, la prosperidad y la fertilidad del ganado. Dios está yendo directamente a ellos, a eso que ellos adoran, que no puede moverse, a lo que estaba el faraón constantemente rindiéndole ofrendas. Estos supuestos seres divinos no pudieron proteger ni siquiera aquello que supuestamente estaba bajo su dominio. ¿Se dan cuenta? Hoy, hablando del tiempo actual, muchos ponen su seguridad en sus negocios y en los asuntos de dinero, y en los asuntos de trabajo. Quizás en sus propiedades si las tienes, y todo lo que le da estabilidad a cada una de nuestras vidas. Mucha gente pone su confianza en eso. Y eso, la verdad, no es malo tenerlo en cuenta y seguir produciendo si Dios te ha dado esas habilidades, pero no lo puedes poner por encima de Dios. Quiero decir que si estás dejando la enseñanza, la iglesia, las cosas del Señor, por preocuparte a tus cosas, ya estás empezando a poner algo delante del Señor que a Él no le va a agradar, porque tú le perteneces, ya eres de Él. Si hay algo o alguien que estás poniendo delante de Él, pero todo lo que se basa en las certezas terrenales pueden fallar en cualquier momento, ¿verdad? Si mi certeza es la ropa que tengo puesta, y cómo estoy vestido, y el frío que puedo tener por lo que me abrigo más, y todo lo demás, pero me sucede algo en este momento y me voy al suelo, ¿de qué me sirvió todo lo que tengo puesto? Simplemente me fui al suelo. Mi físico no me ayudó a sostener todo lo que me he puesto encima, para cubrirme, para abrigarme. Estoy hablando analogías para que entiendan a lo que voy, sobre qué pones tu seguridad. Es verdad que yo no voy a salir acá pues en short o ropa de baño para hacer una prédica, por dos grandes motivos. Primero, los respeto a Dios, los respeto a ustedes. Tercero, hace mucho frío, así que no lo voy a hacer. Pero a lo que voy, cosas terrenales, materiales sobre las cuales tú depositas tu confianza. Todos tenemos esa inclinación. No puedo dejar de hacer esto por ver las cosas de Dios, pero el Diosito me conoce. Ya saben que el tema de Diosito a mí me tiene así, cómo se minimiza en el Perú de tal manera la majestad de Dios al llamarlo de esa manera. Y mucha gente lo dice porque lo quiere. La pregunta es si realmente lo conoce para llamarlo así. Así que por encima de nuestras capacidades y experiencia no puedes
De todas maneras, basarte y poner tu confianza en las cosas materiales se te va a ir en cualquier momento. Si Dios lo permite de pronto, va a tener un propósito también, que es que dependas de Él. Vamos a detenernos ahora un momento en el versículo 4. ¿Qué cosa decía el versículo 4? ¿Se acuerdan? A ver. Dice, y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y el de Egipto y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que es de los hijos de Israel. ¿Verdad? Ponemos el ojo en esto. Acabamos de ver cómo Dios vuelve a preservar la integridad de Israel en medio de la plaga del ganado en Egipto. Entonces la diferencia no estaba en ninguna capacidad de prevención, o sea, ellos fueron más inteligentes que los egipcios y tomaron previsiones para evitar que su ganado se infecte de la plaga que estaba. Nada de eso pasó. Israel está así expectante de lo que Dios está haciendo y tiene a sus hijos, su familia, sus casas, sus animales. Eso es lo que hace Israel y Dios lo cuida. ¿Se dan cuenta de la actitud de dependencia de Dios? Así que ahí estaba la diferencia. La diferencia no estaba en las capacidades de prevención, en las capacidades inmunes del ganado de Israel, y menos existía una vacuna en ese tiempo, ¿no? Y aunque hubiera existido, era la gracia protectora de Dios. Pregunto, ¿el pueblo hebreo era gente santa, sin mancha, sin pecado? No, pero la gracia de Dios estaba sobre ellos, no en ellos, con la esperanza de vida eterna como nosotros la tenemos por el Espíritu Santo en nosotros. La gracia estaba sobre ellos. Estaba ocurriendo algo espectacular. Aquí todo el mundo moría y unos metros más allá todos en perfecta sanidad. Ese era el Señor, cuidando a su pueblo. Así que estamos viendo esto. El Señor Jesús, Él es el que está dándonos la promesa de vida eterna y por Él tenemos la gracia. Y es que el creyente también atraviesa las pruebas, lo estamos viendo todo el tiempo. Pero la obediencia, conociendo de la presencia de Dios, marca una enorme diferencia con el resto de la humanidad. Estaba viendo un posteo que hace una plataforma cristiana en Instagram y que habla de las iglesias que se están abriendo en España. Hasta hace unos 10 años España era uno de los países de los más apóstatas que habían contra Dios, porque ellos vienen de toda la tradición religiosa que tanto daño ha hecho realmente a la humanidad, y España era una tremenda representante. Los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no querían saber nada de Dios por culpa de este antecedente y por sus decisiones personales, querían vivir libres, pero actualmente hablan del año 2019, me parece, a la fecha se han abierto 1.400 iglesias más cristianas en España. ¡Wow! Pero ahí se acaba el wow. La prensa, los diarios, la televisión española están asustadísimos de cómo esto está ocurriendo, que es un peligro, que unos jóvenes que están escuchando, unos chavales le dicen, que están escuchando en el metro a algunas personas que están hablando de Dios y les hablan del infierno, ya caen y creen por miedo. Y están muy preocupados todo el periodismo por esto y hacen campaña en contra de algo que el Señor está haciendo en España. Y esto es real. Lo pone en ese post para que veamos cuál es el tipo de ataque que se está recibiendo cuando el Señor, cuando vas a esa iglesia, como aquí, te hablamos del amor de Dios por ti, de cuánto te ama. ¿O no es eso lo que estamos hablando? Eso es lo que estamos mostrando una y otra vez. Pero el periodismo, que sesgado por las visiones de cada gobierno, hablan lo que quieren que digan. Como maquinita comienzan a atacar lo que no conocen.
y con eso cobran su sueldo. Eso es lo que está pasando, y esa es una forma de persecución. Así que el mundo enfrenta las crisis sin esperanza eterna, mientras el creyente tiene refugio espiritual. ¿En quién? ¿En quién crees tú? Ya está bien. Mi esperanza está en Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, que es Dios. Ahora, nosotros nos refugiamos en el Señor. Y esto es por medio del Espíritu Santo que ahora vive en ti. Aún en medio de las dificultades sabemos que contamos con Él. Mientras atravesamos cada una de las pruebas, Él está presente. La protección más grande para el creyente no siempre nos va a llevar a evitar las tormentas. Cuando te habla de que todo el mundo será movido, se levantarán los mares y todo, pero yo no seré conmovido, eso se refiere a que estás bien plantado mientras que todo se cae. Esto es interesante, una figura muy interesante es la de los 3 amigos de Daniel, la escena del horno de fuego. Mayor tribulación que esa, estar adentro, pero no se quemó ni un pelo de su cabeza, y más bien había una 4ª persona con ellos que los estaba cuidando. Que el mismo Nabucodonosor lo vio y testificó de eso. ¿No eran 3? Yo estoy viendo 4, y ese tiene como una cara de un hijo de Dios. Así lo interpretó. Así que eso es lo que hace el Señor con tu vida. Entonces la protección más grande del creyente no siempre nos va a llegar a evitar estas tormentas. Más bien a atravesarla mientras que nos sostiene. En sus brazos nos lleva con la presencia de Dios en nuestras vidas. El Salmo 27 dice lo siguiente: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Qué lindo, ¿no? Así que vamos adelante. Versículo 8 al 11. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre la tierra de Egipto, y en todo Egipto producirá sarpullido por úlceras en la gente y en los animales. 10. Y ellos tomaron ceniza y se enfrentaron al faraón, y Moisés arrojó la ceniza al cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en la gente como en los animales. Por causa del sarpullido, los hechiceros no pudieron enfrentarse a Moisés, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Se acordaban de los hechiceros? Hace tiempo que no los vemos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya no pudieron seguir adelante con sus hechicerías imitando las cosas de Dios? Ya no fue posible. Bueno, ellos también estaban llenos de úlceras. Y ahora el juicio toca directamente, pues, el cuerpo humano. Los hechiceros ya ni siquiera pueden presentarse delante de Moisés ni de Aarón. ¿Qué dioses han sido confrontados? Hay dioses para todo aquí. ¿Qué dioses han sido confrontados en este caso? Sekhmet e Imhotep. La imagen de Imhotep, si ustedes llegaron a ver por ahí la película de la momia, la que se restaura todos sus tejidos y todo, y comienza a ser la momia, era Imhotep. Ese era el nombre que tenía. Pero en realidad Imhotep era uno de los dioses. Sekhmet es la diosa de la sanidad para los egipcios y la protección contra enfermedades. O sea, era la vacuna divina. ¿Ya? Y el caso de Imhotep está asociado también a la medicina y a la sabiduría. Así que los dioses de sanidad no pudieron sanar ni a sus propios sacerdotes, ni a sus hechiceros, ni al faraón, ni a su familia. La sabiduría humana tiene límites. La ciencia humana tiene límites. La medicina humana tiene límites. Claro que sí.
Solo Dios tiene autoridad absoluta sobre la vida. Y ojo, no lo digo rechazando a la medicina, por si acaso, o sea, no estoy yendo en contra de la medicina, pero estoy mostrando su limitación, mostrando que toda capacidad humana sigue dependiendo de la soberanía de Dios, aunque estés con el mejor médico y en la mejor clínica del mundo. El hombre moderno cree que puede resolverlo todo sin Dios. Ese es el problema. Pero llega el momento donde va a descubrir su fragilidad. Cuando un gran multimillonario internacional, conocido por sus negocios y por ser dueño de medio planeta, está con cáncer y no pueden hacer nada para evitarlo, y le hacen de todo, y el hombre se muere. Allí, ¿de qué le valió toda su fortuna, todos sus recursos, todas sus cosas? Y si no tenía a Dios, perdió su alma. Perdió su alma. Y eso lo dice la palabra, ¿no? Así que la enfermedad muchas veces revela la realidad espiritual del corazón humano. Salmo 103, versículos 2 y 3, nos dice algo precioso, inclusive lo cantamos en una de las alabanzas que tenemos algunas veces. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus maldades, y el que sana todas sus dolencias, el Señor. Y hemos visto ya milagros, hemos visto ya esas cosas, sanidades con propósito del Señor. Lo hemos visto. También estamos hablando de la sanidad del alma, por si acaso, que a la cuenta es más importante, me parece. Así que seguimos con el último versículo de todo este estudio, y vamos a ver que el corazón endurecido resiste todavía a Dios, aún viendo el juicio. Versículo 12. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor lo había dicho, no le hizo caso a Moisés. A pesar de todo, sigue la muerte del ganado, sigue el sufrimiento físico, sigue la humillación de los hechiceros, y el faraón sigue resistiendo. Sigue diciendo, mi Dios es más fuerte, mis dioses son más fuertes. Y es que el problema principal nunca ha sido un problema intelectual, sino ha tenido una base absolutamente espiritual. Son los problemas que dominan a la humanidad actualmente. La base de todos los problemas viene de lo espiritual, no viene de lo material. Eso es una consecuencia. Viene de una fuente absolutamente espiritual. Existen personas que ven milagros y aún así no se rinden a Dios. ¿Por qué Dios no hace un milagro de pronto en un lugar donde está la naturaleza, el volcán, el terremoto viene? La gente dice que Dios se manifieste. ¿Por qué permite estas cosas? ¿Acaso le van a creer por eso? ¿Acaso este pueblo que después va a salir al desierto, haciendo siempre un spoiler, va a estar frente al Mar Rojo, se va a abrir y ellos van a pasar en seco y el Mar Rojo se va a cerrar sobre los egipcios? ¿Y acaso se portó mejor con Dios después este pueblo en los años subsiguientes? No. Esa es la naturaleza humana. Así que el corazón endurecido siempre va a encontrar una excusa para no obedecer. El corazón que se endurece siempre va a encontrar algo para evitar obedecer. Y observamos que la cercanía al juicio de Dios no produce automáticamente arrepentimiento. Si yo saliera en este momento con todos ustedes, nos parábamos en el centro de la plaza, ahí donde está el fundador en la estatua, comenzáramos, arrepiéntanse pecadores porque Jesucristo ya viene. Y comienzo a gritar esto, ¿no? El reino de los cielos se acerca, arrepiéntanse de sus pecados, reciban al Señor, el reino de los cielos ya viene. Seguro que me mandan a serenazgo, ¿verdad? Algunos lo hacen con micrófono, ya son conocidos y hablan muchas cosas más, pero si yo de pronto voy a decir la verdad, seguramente me mandan a serenazgo. Es lo más probable. Estoy perturbando la tranquilidad del parque y asustando a los gatos que pasan por ahí. Pero eso es lo que sucede. Entonces el problema
Más grave del hombre no es la enfermedad física, sino la dureza espiritual del corazón. Y acá es donde vamos terminando. Dios no estaba simplemente destruyendo animales o enviando enfermedades sobre Egipto, porque ya se habrán dado cuenta que Él está derribando las falsas seguridades que habían reemplazado su lugar en esa población. Estaban en el lugar del corazón del hombre, los ídolos y todas las cosas que ellos decían que les protegían. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Muchos descansan en su economía, en su salud, en sus capacidades, en su profesión. O incluso descansan en sí mismo porque yo soy... ¿Cómo es esa canción? ¡Pa bravo yo! Ok. Yo confío en mí mismo, claro. Y yo mismo soy. Clásico. Toda seguridad fuera de Dios, tarde o temprano, terminará mostrando su fragilidad. Yo me acuerdo mucho y me daba mucha tristeza cuando veo escenas de este boxeador Muhammad Ali, Cassius Clay. Él era pues el bocón, le decían, ¿no? Mientras que peleaba estaba hablando con el otro, mientras que le daba y hacía esas peleas. Y prácticamente ganaba, a veces se dejaba pegar y él tenía su técnica de ahí, de pronto agarraba y comenzaba, cuando estaba cansado, empezaba a arremeter hasta ganar. Y hablaba y todo el tiempo hablaba. ¿Cómo terminó Cassius Clay, Muhammad Ali? Lo ponían, saludaba y así terminó, un hombro temblando, con todas las cosas habidas y por haber encima. O sea, yo veo esto, lo menciona así, el tiempo de gloria del hombre y el tiempo de decadencia total. Y personajes así, que se han ufanado de muchas cosas, pero cuando ya el cuerpo deja de funcionar no queda nada. Entonces, toda seguridad fuera de Dios tarde o temprano va a terminar mostrando tu fragilidad, mi fragilidad. Y solo Cristo permanece firme cuando todo lo demás cae. Aplicación final a esto. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios va a terminar fallando. ¿Ya? Yo estoy escuchando últimamente mucho en conversaciones y cosas a personas que están relacionadas con la iglesia, que siguen hablando de sus mitos, de sus creencias. Yo digo, ¿cómo? Ya han pasado casi 2 años hablando de la palabra de Dios y todavía siguen pensando en eso. En cosas que hacen los animales y tantas cosas más. Y me preocupa de verdad, porque significa que el corazón de estas personas sigue siendo guarida de situaciones idólatras, de supersticiones y de hechicerías. Cosas que la Biblia condena totalmente, pero como que me aferro a eso porque tendrá algún vínculo emocional con algo que me gustó en algún momento de mi vida, pero ¿sabes qué? Ya no debería estar ahí. Y tengo ahí el temor de que el Señor entre en ese corazón o en esos corazones, como entró en el templo por el que tenía su padre, y comience a tumbar mesas y sillas y todo para derrumbar todo aquello que ya no debería estar ahí. Eso lo hemos enseñado cuando hemos enseñado el Evangelio de Juan. ¿Cómo está el corazón? Está como ese templo lleno de mercados de animales y de casas de cambio, de hechicerías y de todo lo demás. Otra, la verdadera seguridad no está en lo material, está en el Señor. La salud humana tiene límites, pero Dios sigue siendo soberano. Estás enfermo, estás enferma, ok, pero Dios sigue siendo Dios. Y en Él me soporto y hay un propósito en todas las cosas que yo vaya haciendo, aún en mi enfermedad. Aún en la enfermedad de quien yo amo. Aún en la situación en la que esté. Él es mi Señor. Habíamos dicho, lo hará otra vez. El Señor vuelve a hacer las cosas. Siempre las hace nuevas.
Y finalmente el peligro más grande no es la crisis por la que estás atravesando, sino que tu corazón se endurezca y no quieras seguir en las cosas de Dios porque no respondió las cosas que yo quería que sucedieran, que sé que son buenas para mí, para mi familia, pero Dios no me responde. Y me alejo de la iglesia, me alejo de Dios y vuelvo a lo que siempre hice. La palabra es muy dura y creo que es Pedro el que dice que el puerco vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. O sea, vuelves a lo mismo. No hay otra cosa que volver. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Cuando Jesús dijo eso, lo mencioné creo que el domingo. Bueno, ustedes también se van, todo el mundo se le iba. Ustedes también se van, a sus discípulos se van. Y Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esa certeza es la que debería estar en nuestro corazón y no aferrarnos a cosas que realmente pueden estar dañando nuestra mente, manteniéndolas como parte de nuestra cultura. No es bueno ni no es saludable y Dios aborrece todo tipo de idolatrías. Hay que tener muy claro lo que Dios está haciendo con el pueblo de Egipto. Se las está cortando todas. Está tomando todo esto. A Egipto le está diciendo, yo soy Dios, yo te creé. Date cuenta. Así que Dios va a permitir que fallen nuestras falsas seguridades para enseñarnos que solo Él puede sostener verdaderamente nuestra vida. ¿Vas a esperar a eso? Esa es la pregunta que te hago al terminar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar ahora nuestro corazón al Señor. Vamos a orar. ¿Bien? Padre amado y Dios eterno, en esta noche reconocemos que solamente tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Así como en Egipto, Señor, tú derribaste los falsos dioses del ganado, de la salud y de la fuerza humana. Hoy también nos llamas a apartarnos de toda idolatría escondida en nuestro corazón, quizás, Señor. Señor, guarda a tu pueblo de confiar en tradiciones vacías que reemplazan tu palabra. Líbranos de supersticiones, de agüeros, de brujerías, de hechicerías y costumbres que muchos consideran normales en nuestra tierra, pero que apartan el corazón de la verdad del Evangelio. Padre, en tantos lugares de nuestra serranía peruana todavía abundan temores, rituales, amuletos, consultas ocultistas y creencias heredadas que esclavizan el alma. Pero hoy levantamos nuestra voz y decimos que solo Jesucristo tiene autoridad sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el futuro y sobre toda potestad espiritual. Señor, así como los dioses de Egipto no pudieron proteger ni sanar, tampoco las supersticiones humanas pueden traer verdadera paz al corazón. Solo Cristo salva, solo Cristo sana y solo Cristo transforma. Perdónanos si alguna vez hemos puesto nuestra confianza en cosas equivocadas, en tradiciones humanas o en prácticas contrarias a tu voluntad. Purifica nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Y hoy, Padre amado, entregamos a cada familia, a cada hermano, a cada visitante y a cada necesidad delante de tu presencia. Ponemos nuestras vidas bajo la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una justicia que no merecíamos tener, Señor, pero que Él ganó en la cruz por amor a nosotros. Gracias por tu gracia, que nos sostiene aún cuando fallamos. Gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias porque en Cristo ya no vivimos bajo temor, sino bajo esperanza, perdón y vida eterna. Fortalece a tu iglesia en Chosica, Señor. Afirma nuestra fe en tu palabra y permite que vivamos como un pueblo apartado para ti, lleno de verdad, discernimiento y amor. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso, poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Ya hemos terminado la enseñanza, vamos a cantarle una canción más a nuestro Señor Jesús.